a darle gracias a Dios por su vida. Vamos a dar un aplauso, Señor, porque es fiel. Tenemos pastor. Pues les felicitamos por apartar este tiempo. Sé que es un desafío, ¿verdad? En un mundo donde podemos tener tantas ocupaciones, donde pudiéramos ocupar nuestro tiempo en tantas cosas que como que atentan, ¿verdad?, contra pues mantener una vida enfocada en Dios. Obviamente sé que hay cosas buenas, ¿verdad?, en las que podemos estar el día de hoy. No necesariamente hablo acerca de estar ahí medios perdidos. Digamos, estar descansando. El descanso es bueno, ¿verdad? Digamos, estar, tal vez seguir trabajando. Para algunos, a lo mejor sería el caso, ¿verdad? Si no estarían aquí, pudieran estar trabajando, o pudieran estar con la familia. Dar gracias que también no necesariamente es algo malo, pero reconocemos, ¿verdad?, que es necesario el poder tener tiempos con Dios y de acuerdo a su propósito también como familia, pues el poder reunirnos. La Biblia enseña que no dejemos de congregarnos. Inclusive agrega, y como algunos ya lo han hecho una costumbre, ¿verdad? Entonces nos anima a poder caminar de esta manera, porque son las disciplinas las que nos comienzan a como afirmar en el propósito de Dios. Son las disciplinas las que nos comienzan a afirmar en el propósito de Dios. El atleta no se dice que es atleta, ¿verdad?, porque caminó, corrió todo un día o 5 horas, ¿verdad?, en una pista de carreras, en un gimnasio. Por eso no se dice que ya es un atleta, ¿verdad? O porque un día a la semana fue a hacer ejercicio. No, se le dice que ya es un atleta porque obviamente las disciplinas, ¿verdad?, ya forman parte de su vida. Inclusive ya son hábitos, ya está ejercitado. Y no solamente está ejercitado, sino que se manifiesta y se nota, ¿verdad? Y dices, ay, seguramente esta persona pues es un atleta, o es un deportista, o es alguien, etcétera, ¿no? Igualmente nuestro caminar con Dios son las disciplinas, vamos a ponerlo así, las disciplinas espirituales, las que nos ayudan a que se manifieste en nosotros la identidad y el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso muchas veces batallamos y tenemos muchos conflictos, ¿verdad?, en cuanto a nuestra identidad en Dios. Ay, si seré hijo de Dios, o si Dios tendrá promesas para mi vida, porque practicamos muy poco los principios de Dios. Practicamos muy poco y como que pues a veces no se manifiesta el propósito de Dios en la manera en la que quiere que se manifieste, porque nos falta ejercitarnos, nos falta a veces atender algunas cosas que Dios quiere que atendamos, algunas cosas que necesariamente son de todos los días, ¿verdad? Todos los días. Y yo lo hago mucho esto porque lo vemos en muchos aspectos, ¿verdad? Yo lo veo en el deporte, lo veo en la música, ¿verdad? Cuando a veces le doy clases a un chico y le digo, no me sirve que yo tengo clases contigo, por ejemplo, los viernes, ¿no? No me sirve que el mismo día viernes, antes de venir a la clase, tú estudies 5 horas, ¿sí? Pero toda la demás semana, o 10 horas, ¿no? Tú estudies y toda la semana no practiques, porque no hay un resultado. Por ahí, no sé, en un programa escuchaba esto, parecía forma de chiste, que no era lo mismo a comerte 10 tortas, ¿verdad?, en un día, a comerte 10 tortas en toda una semana. Entonces, de hecho, yo digo que es hasta dañino. Y ese es el llamado que tenemos a caminar con Dios, a no tener una religión de todos los domingos o todos los miércoles, sino que todos los días podamos probar,
podamos experimentar su gracia, su amor, su presencia, su sabiduría, su provisión. De hecho, la oración del Padre Nuestro habla acerca de una provisión para... ¿Cuándo, verdad, Señor? Ahora sí, ayúdame. Pero la realidad es que Dios tiene una provisión, darnos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Dárnoslo hoy. Entonces Dios tiene algo para cada día, para cada uno de nosotros, pero tiene que ver con algo que Él va a estar obrando en cada uno de nosotros. Y lo que yo quiero compartir es Dios de promesas y Dios de principios. Diga conmigo, Dios de promesas y Dios de principios. Y nos gusta mucho el Dios de promesas, ¿verdad? Que a veces las oramos, ¿verdad? Pero no olvidemos que Dios no solamente es un Dios de promesas, es un Dios de principios. Y vamos a orar antes de entrar a la palabra el día de hoy. Vamos a pedirle que nos hable a través de ella. Vamos a tener un corazón presto, ¿verdad? Para poder escucharle. Y si es necesario, ahí apagar tu celular o pues hacer algo, ¿verdad? Para poder enfocarnos el día de hoy. Así que creo que la mejor manera en la que podemos enfocarnos y tener una actitud correcta es poniendo este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de poder adorarte, de poder congregarnos, de poder reunirnos, Señor. Gracias porque en tu misericordia tú nos has ayudado a poder estar aquí, vencer algunas situaciones, alguna oposición o simplemente pues, vencer nuestra comodidad, Señor, para poder estar aquí y pues poder esforzarnos en recibir, en buscarte, en aprender más, en poder ser dirigidos por ti a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Y hoy disponemos nuestro corazón. Nosotros queremos hacer nuestra parte, pero aún, Señor, pedimos que tú puedas obrar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder tener un corazón que pueda buscar, oír, que anhela oír la palabra de Dios y esa pueda dirigirnos, donde podemos exponer nuestra vida, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestro trabajo, en cualquier aspecto que tú quieras tocar, influenciar, que con toda libertad, Señor, podamos estar delante de ti. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede abrir su Biblia en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios de promesas y Dios de principios. Y hace algunas semanas les compartí acerca del libro de Proverbios, que muchas veces lo usamos como un libro de promesas, ¿verdad? Por tantas, pues sí, hay promesas ahí, pero este libro, más que ser un libro de promesas, es un libro de principios, que nos enseña a poder caminar en sabiduría, que nuestra vida no sea una vida de una persona necia. Probablemente cuando tú lees Proverbios te encuentras mucho con esa palabra, ¿verdad? El necio, ¿verdad? Pero el sabio hace esto, vive de esta manera, se conduce de esta manera. Y nos hace el desafío a poder vivir de esa manera. Y es a través de la gracia de Dios que podemos aspirar más allá de nuestros contextos, más allá de, pues, yo soy una persona desorganizada o soy una persona indisciplinada. Podemos aspirar a que Dios vaya moldeando nuestra vida, vaya cambiando primeramente nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y que entonces realmente sí podamos aspirar a poder caminar de acuerdo a su propósito. Y Josué, tenemos el ejemplo de Josué, que obviamente hay una promesa que Dios hace a Moisés, antecesor, ¿verdad?, de Josué. Y en la misericordia de Dios, Dios mantiene su promesa, pero se va a cumplir a través de la vida de Josué. A Moisés, pues Dios le permite, pues de alguna manera, alcanzar a ver su propósito, alcanzar a ver la promesa de Dios, pero va a ser a través de la vida de Josué que se va a cumplir. Y el libro de Josué, en el capítulo 1,
comienza Dios afirmando su compromiso de poder cumplir lo que Dios había prometido a Moisés y a su pueblo, de poder entregarles una tierra, ¿verdad? Poder entregarles una tierra que ellos pudieran poseer para que esa fuera el pueblo, fuera la nación, fuera el territorio del pueblo de Israel. Y ahí ellos, antes de esto, ellos eran esclavos, ¿verdad? Y habían escapado. Dios les había ayudado a poder salir de Egipto, y van por el desierto, pero tienen una promesa que Dios les va a dar una tierra abundante, una tierra productiva. Y dice Josué capítulo 1, versículo 1 al 2: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y lo leemos así superficialmente, pero imagínate que Dios te diga: ahora sí, levántate, ¿verdad? Levántate y atraviesa, enfrenta eso. Vamos a ir adelante porque yo te voy a ayudar, porque yo te voy a dar lo que había prometido. Imagínate, no es cualquier instrucción que Dios nos diga: ahora sí, ¿verdad? Vamos a avanzar. Y el Señor le recordó la promesa a Josué y le dice: levántate, no me he olvidado de lo que prometí a mi siervo y lo voy a cumplir a través de ti. Y el Señor le dio dos palabras a Josué: levántate y anda. ¿Sí? Di conmigo: levántate y anda. Y pienso que alguna de las cosas que batallamos en nuestra perspectiva, en nuestro caminar con Dios en cuanto a sus promesas, es que no nos damos cuenta que Él pone un camino delante de nosotros. Muchas veces nos quedamos en el levántate, ¿verdad? Porque yo voy a hacer algo contigo. Cobra ánimo porque yo voy a ayudarte, yo te voy a dar gracia, yo te voy a ayudar a vencer a cualquiera que se oponga a ti, ¿verdad? Y nadie te podrá hacer frente, se lo dice más adelante. Pero se nos olvida que tenemos que caminar. Sí. Nos levantamos, nos emocionamos, sí, Señor, gracias. Pero vamos, ¿verdad? Hay que ir dando pasos. Y a veces batallamos y hasta nos quejamos, ¿verdad? ¿Por qué no vemos cumplidas las promesas? ¿Y cómo vamos a ver sus promesas en nuestra vida si no hacemos ni siquiera lo básico? Si no empezamos, si no emprendemos el viaje. ¿Qué cosas Dios te ha dicho que hagas y que no has hecho? Porque algunos podríamos decir: pues tengo toda una lista, ¿verdad? De cosas que Dios me ha dicho que haga y que no he comenzado. Y a lo mejor si te tomas el tiempo, hasta te podrías dar cuenta que a lo mejor ya llevas un par de años ahí en esa situación de cuando Dios te dijo que hicieras algo y que a lo mejor no has hecho. Y probablemente son cosas que pues en cierto sentido no son tan gravosas, que en cierto sentido no son tan complicadas, pero que a veces nos tardamos o a veces como que no sé si es el orgullo. Cosas como perdonar puede ser un gran desafío para alguien, perdonar, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, pues es una puerta que se puede atravesar en un momento, ¿no? Es un paso que se puede llegar a dar, y que ahí puedes ver el respaldo de Dios. Cosas como orar o perseverar en una oración, cosas como compartirle a alguien, cosas como reconocer a Dios en tu vida o en mi vida, y que a lo mejor, claro, que en algún momento sí puede significar un desafío, pero que la realidad es como, yo me lo pongo o me lo imagino así, ¿verdad? Como el primer día de clases, ¿no? Que uno dice:
trabajo, un conflicto es evidente, ahí está, tarde o temprano tienes que enfrentarlo y a veces llegas hasta ese punto. Pero algo espiritual muchas veces lo dejamos ahí por años. Lo dejamos ahí por años y no vemos un avance. Pero tú y yo hemos sido llamados a poder levantarnos y poder caminar con Dios. A mí me gusta mucho usar esta idea, ¿verdad? De que fuimos llamados a caminar con Dios. Porque como que me da la idea un poquito más clara de lo que Dios quiere, ¿sí? De lo que implica el llamado que Él me ha hecho, que es algo en lo que tengo que atender cada día, a estar caminando con Dios. ¿Qué tanto estamos caminando con Dios? ¿Sí? ¿Qué tanto estamos caminando con Dios? La realidad es que cuando tú y yo caminamos con Dios deberíamos de ver su provisión, su gracia, milagros. Porque el llamado que Dios tiene para nosotros es un llamado más allá de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades y nuestros recursos, donde se va a necesitar que se manifieste el poder de Dios. Entonces, si tú y yo caminamos con Dios, deberíamos estar viendo milagros constantes. ¿Pero por qué no vemos milagros? Porque muchas veces no estamos atendiendo la instrucción de Dios. Pero cuando tú y yo atendemos la instrucción de Dios, indudablemente Dios tendrá que manifestar su poder en nuestras vidas. En muchos sentidos. En sentidos o en aspectos visibles, ¿verdad? Como a lo mejor sanidad, provisión, sabiduría, pero inclusive a lo mejor en aspectos a lo mejor no tan visibles que tienen que ver con nuestro carácter, ¿verdad? Como lo que hablaba hace un momento, el perdón, que para algunos es un milagro, el poder llegar a un punto de perdonar donde pudiste ver el poder y la mano de Dios. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad, sí, de poder levantarnos, pero de poder también caminar, de poder avanzar. Y hay una frase muy conocida de un predicador que a lo mejor alguien ha escuchado, y escritor, Charles Spurgeon, que decía de esta manera: ora como si todo dependiera de la oración y trabaja como si todo dependiera de tu trabajo. Me gustó mucho esto porque más que un balance, porque yo creo que la vida con Dios no es un balance, es un 100% en todos los aspectos, pero me llama la atención cómo nos da la responsabilidad de poder tomar algo, un recurso que Dios nos ha dado como la oración, que tal vez estás lejos de una situación, una oración en medio de un conflicto familiar, a lo mejor esa persona no está ahí, pero tú comienzas a orar, y uno podría decir, pues es más fácil orar, ¿verdad? Y voy a empezar a orar, pero no solamente nos deja la oración, sino también nos deja la instrucción de poder dar pasos. Por eso me gusta esta frase: ora como si todo dependiera de la oración y trabaja como si todo dependiera de tu trabajo. Yo creo que cuando caminamos de esa manera vamos a lograr ver la gracia de Dios en nuestra vida. Hay que orar. El Señor va a hacer lo que a Él le toca, lo imposible, ¿sí? Pero tú y yo no debemos dejar de hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Señor, que esta persona te conozca. Y sí, Dios lo va a hacer, ¿verdad? Pero pues también hay que compartir de verdad. Estaba indeciso en qué quería compartir acerca de hacer discípulos. Era el otro tema que tenía. Y Jesús dice que hiciéramos discípulos, ¿verdad?, por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que Él les había enseñado, ¿verdad? Y no es Jesús el que hace discípulos, somos nosotros los que debemos de hacer discípulos. Entonces, sí hay una responsabilidad, sí hay un trabajo que tú y yo tenemos que hacer, sí tenemos que creer, tenemos que orar, pero también hay que dar pasos. Y Josué tiene las promesas de parte de Dios
tiene la promesa de que Dios le va a ayudar, de que ningún enemigo le va a poder hacer frente. Y si tú lees la historia, vaya que tuvieron enemigos, ¿verdad? Pero siempre que caminaron de acuerdo a lo que Dios les estaba instruyendo, Dios les daba la victoria, ¿sí? Victoria tras victoria. Cuando dejaban de hacer lo que Dios les estaba haciendo, cuando se apartaban de la instrucción de Dios, pues venía el enemigo, ¿verdad? Y les empezaba a ganar. Pero Dios en su misericordia, ¿verdad?, les volvía a poder levantar. Y dice ahí Josué capítulo 1, versículo 4: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y aquí tenemos esta gran frase, ¿verdad?, que siempre vamos a identificar con Josué: esfuérzate y sé valiente. Y todavía más adelante: mira que te mando. O sea, inclusive es un mandato de Dios, no es una opción. Tú y yo tenemos que vivir esforzándonos y siendo valientes. Ese es el llamado, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Ante cualquier desafío, ante cualquier situación, tú debes de recordar que tienes una responsabilidad de poder esforzarte y de poder ser valiente. Ante cualquier oposición, ante cualquier situación que enfrentes, tú tienes una responsabilidad de poder esforzarte y de poder ser valiente. Josué era un hombre que había visto milagros de Dios con Moisés. Vio tantos milagros, vio la provisión, vio el maná, vio como Dios en la noche les enviaba, ¿verdad?, una torre ahí de fuego, en el día como una nube, cuando les hizo falta agua, vio todos estos milagros. Y aunque vio la provisión en medio del desierto y vio los milagros de Dios operando una y otra vez, aún así Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Porque ahora le tocaba a él. Ahora el llamado era a él, no a Moisés. Y tú y yo tenemos un llamado de Dios. Y no es cualquier llamado, ¿sí? No es cualquier cosa lo que Dios nos está llamando. Nos está llamando a vivir de una manera diferente. Nos está llamando a vivir, a poder ser luz. Nos está llamando a poder ser sus hijos. Y ser sus hijos significa, pues, ¿cómo fue Jesús aquí en la tierra? Así es el llamado, de ese tamaño. ¿Cómo caminó Jesús en esa tierra? Él es el ejemplo de ser el Hijo de Dios aquí en la tierra. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos. No es cualquier cosa, al decir solamente para que se escuche bonito, ¿verdad? Ahora soy hijo de Dios, sino que vas a tener que, se va a tener que manifestar que eres hijo de Dios y que otros puedan ver que tú eres hijo de Dios. Y eso no es cualquier cosa, no es fácil. No es fácil a veces, y en medio del tiempo en el que vivimos, a compartir, ¿sí?, en medio de nuestra generación. Pero si nos esforzamos y somos valientes, el Señor nos va a respaldar. Pero tú y yo tenemos que comenzar a caminar en eso. Y hay cosas que nos va a ayudar. Vuelvo a repetir, hay medios que Dios va a usar para que no sea solamente algo religioso, sino que sea una realidad. El congregarnos, yo siempre doy gracias a Dios cuando nos permite congregarnos, porque sin duda es una de las cosas que nos afirma, ¿verdad? Que podemos salir enfocados, podemos salir diferentes. Tú y yo necesitamos el compañerismo, ¿sí? Qué bendición es cuando alguien ora por ti, ¿sí? Qué bendición es cuando alguien ora por mí.
Hace algunas semanas fui ahí a la oficina de Paco y estuvimos tratando algunos temas y al final oró por mí, ¿verdad? Y yo recuerdo que llegué a la casa, ¿verdad? Le dije a Vivi, no sabes de qué manera oró Paco por mí, que me bendijo mucho, ¿verdad? Porque oró, en medio de su oración, tocó algunas cosas que yo necesitaba, ¿verdad? Y él estuvo orando y a lo mejor no nos damos cuenta, pero eso nos afirma y somos fortalecidos. El poder ser discipulados, el poder ser instruidos, claro, porque a veces hay conflictos. ¿Quién no tiene conflictos? ¿Quién no tiene dudas? Pero el decirle a alguien, estoy batallando con esto, ¿sí? Y que te pueda dar una palabra y tú digas, sí es cierto, ¿verdad? Y que pueda cambiar, y que pueda animarte, y que pueda enfocarte, y que inclusive pueda cambiar tu situación. O sea, ese es el comienzo, cuando algo en nuestro interior cambia, cuando como que nos cae el 20 una vez más. Pero ¿cuánto tiempo dejamos pasar? A veces desanimados. ¿Cuánto tiempo dejamos pasar con dudas? ¿Cuánto tiempo dejamos pasar desgastados? Sí. Cuando tenemos los recursos y los medios que nos ha dejado, pero para eso necesitamos esforzarnos y para eso necesitamos ser valientes. Ahora, ahorita estoy hablando de poder recibir a través de los medios que nos ha dejado, pero ¿qué? De poder dar a otros a través de los medios que nos ha dejado. Eso también me afirma. Por eso la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Yo apenas la semana pasada, el sábado, estábamos aquí después del ensayo, ya se habían ido todos y nada más quedaba mi cuñado y mi hermana Anís. Y ya les digo, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Y dice, vamos a visitar a María Luisa. Le dije, pues los acompaño, ¿verdad? Y ya fuimos el sábado a ver a María Luisa. Yo siempre que voy con ella, de verdad que me siento más bendecido yo que el decir voy a ir ahí a animarla. O aparte es una mujer que claro que necesita ser animada, pero siempre está confesando que lo que Dios ha estado haciendo, poniendo su confianza en Dios. Y cuando tú y yo damos, también ahí tú y yo somos afirmados. O sea, encontramos una bendición, encontramos una provisión. Cuando tú sirves a alguien más, cuando tú ayudas a alguien más. Ahora, no ayudamos desde nuestras fuerzas y capacidades, porque si fuera así, pues ¿cuántas veces nos vamos a sentir incapaces? ¿Cuánto nos vamos a sentir que no tenemos a lo mejor los recursos, ¿verdad? Para poder ayudar a alguien, para poder visitar a alguien. Muchas veces nos vamos a sentir así, ¿verdad? Y deja tú que tengamos los recursos, a lo mejor no tenemos, pensamos que que a lo mejor no necesitan, ¿verdad? Pero cuando tú y yo caminamos en obediencia, cuando tenemos la palabra de Dios que nos está animando a hacer algo, a ir a tal lugar, y tú obedeces eso, es como que te acerca más, ¿sí? Es como que si te acercara más a la vida que Dios ha diseñado para ti. Y es como que empezamos a caminar un poquito más de plenitud en Dios. Pero eso debería ser nuestro estilo de vida, ¿sí? Ese debería ser nuestro estilo de vida. Y ese no es el llamado para unos cuantos, no es el llamado para el liderazgo, para un pastor. Ese es el llamado para cada uno de nosotros, caminar de esa manera. Y si tú y yo vivimos de esa manera, caminamos de esa manera con Dios, vamos a empezar a ver la gracia, la provisión, las promesas de Dios. Vamos a ver avance en nuestra vida. Vamos a ver avance en el propósito de Dios para nuestra familia, en nuestro hogar como iglesia. Pero se necesita esforzarnos y ser valientes. ¿Cuántas veces hemos pensado que ese llamado es demasiado para nosotros? ¿Sí? ¿Cuántas veces pensamos que a lo mejor no hay ciertas cosas que a lo mejor no se van a cumplir en nosotros? Pero no es a través de aunque somos llamados a esforzarnos y a ser valientes, al final
no es nuestra fuerza, ¿sí? Es algo que Dios pide, pero no es nuestra fuerza, ¿sí? La valentía es algo que Dios pide, pero no es mi valentía la que me da victoria, ¿sí? Sino es en quién pongo esa fuerza, ¿sí? Y en quién pongo esa confianza. En que Dios estará conmigo, en que Dios me va a ayudar, en que Dios lo va a hacer. Sería totalmente incorrecto, antibíblico el hacerlo de otra manera, ¿sí? El creer que yo puedo lograr algo, el que yo voy a conquistar algo. Yo les decía a algunos chicos de aquí de la alabanza que nos está empezando a ayudar a poder dirigir, porque muchas veces, yo lo he escuchado, y no sé si en algún momento lo llegué a enseñar, ¿verdad? Pero yo le decía a algunos de los chicos que muchas veces se nos ha dicho que los que dirigen la alabanza, que nuestra responsabilidad es llevar a la iglesia a la presencia de Dios, ¿sí? No sé si alguien lo ha escuchado, ¿verdad? Pero cuando yo he ido así a algún curso, algo enfocado a lo de la alabanza, a veces lo he escuchado, que somos responsables de llevar a la iglesia a la presencia de Dios, y yo no puedo hacer eso. Y luego tenemos a los muchachos, aquí estamos frustrados porque es que no los logré llevar. Yo, pues es que no es algo que nosotros no podemos hacer, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer los que estamos acá? Confiar en Dios, esforzarnos y ser valientes, ¿sí? Porque a veces necesita ser valiente aquí, va, para comenzar a levantar la voz o poder decir algo que Dios nos pone el poder decir. A veces se requiere de valentía, esforzarnos, pero no son mis palabras, ¿sí? Pero si yo pongo mi confianza en Dios, Dios puede moverse, ¿sí? Y puede hacer lo que yo no puedo hacer. Cuando yo oro por otra persona, yo puedo tener el miedo, es que yo tengo que lograr que esta persona sienta al Espíritu Santo, ¿sí? Tengo que lograr que esta persona se arrepienta, esta persona entienda, esta persona, no sé, se rinda a Dios. Y es algo que yo no puedo hacer. Pero tengo que ser valiente y tengo que esforzarme en que Dios lo puede hacer. Y entonces puedo hacer una oración: Señor, toca a esta persona, ¿sí? Y dejar que Él sea el que se mueva, dejar que Él sea el que haga. Porque si lo hago de otra manera, Dios nos libre, ¿verdad?, de hacerlo de otra manera. Y pongo esos ejemplos, pero el llamado es para ti, en que tu vida tiene que ser llevada de esa manera, donde nos esforzamos, donde somos valientes, en donde buscamos la dirección de Dios, buscamos las promesas de Dios y nos levantamos y decimos: ok, lo voy a hacer, me voy a levantar, voy a hablar, voy a hacer esto, voy a insistir, pero confío, Señor, en que el que lo va a hacer eres tú, sí. Porque yo no puedo cambiar esto, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la fuerza, pero mi fuerza y mi capacidad están en tus manos, ¿no? Imagínate ese muchachito, ¿verdad?, que dio los panes y los peces. Era insuficiente lo que él tenía. Era algo imposible que eso pudiera alcanzar a alimentar a toda esa multitud. Pero no fueron esos panes y esos peces lo que alimentó esa multitud, sino fue el confiar, entregarle eso a Dios, el dar el paso de poder hacer lo que Jesús estaba pidiendo. Y entonces Jesús y el Padre se encargaron de hacer lo imposible. Y eso es lo que nos toca hacer constantemente. Señor, yo me siento incapaz de poder leer y entender la Biblia. O sea, pero me voy a levantar y me voy a esforzar y voy a leer, ¿sí? Me siento incapaz y de poder vivir de una manera diferente, pero me voy a levantar y me voy a esforzar, ¿sí? Voy a ser valiente. A lo mejor no me lo van a creer, ¿sí? Pero
No me importa. A lo mejor no, si yo comparto con alguien, si yo le digo que Dios lo ama, a lo mejor pues no soy de las personas tan convincentes cuando hablan, pero me voy a levantar y voy a ser valiente. ¿Sí? Yo no sé orar, ¿sí? Pero pues me voy a esforzar y voy a orar por esa persona. Todo lo podemos no en nuestras propias fuerzas, sino en Cristo, quien nos fortalece. ¿Sí? No, todo lo podemos no en nuestras fuerzas, sino en Cristo, que nos fortalece. ¿Sí? Dice el versículo 8 y 9 ahí en Josué capítulo 1: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, qué promesa, ¿verdad? Oh, nos encanta la promesa. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad? Nos encanta esa promesa. ¿Quién no quiere esa promesa? Yo quiero esa promesa. Pero hay principio atrás de esa promesa. Hay un principio en el que tenemos que caminar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sí? Y ahí la palabra nos enseña que debemos esforzarnos y ser valientes en 3 puntos. De hecho, al final de ese versículo, en el 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa palabra, que no desmayes, es el significado, la idea que nos deja es como de tirar la toalla, ¿sí? O sea, no quiere decir que a veces no batallemos o que a veces no hayan dudas, sí, pero que esas dudas y esas luchas no nos lleven al punto de abandonar. Entonces ese es el llamado que tú y yo tenemos, a poder perseverar, aun cuando nos sintamos con conflictos, aun cuando tengamos dudas, aun cuando no nos sintamos con toda la emoción, ¿verdad? Tú y yo tenemos que perseverar y poder buscar los medios. Y aquí nos da 3 puntos en los que tú y yo tenemos que esforzarnos. Número 1 dice: no se apartará la palabra de mi boca. Di conmigo: no se apartará la palabra de mi boca. ¿Qué es lo que tú y yo hablamos? Cuando estamos solos o con nuestros amigos, ¿qué palabra hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que abunda en nuestras conversaciones? Ahorita que tenemos a Eliana, nosotros chiquita, yo a veces yo le oro a Dios, ¿verdad? Le pregunto cómo le enseño a Eliana, ¿verdad? ¿Cómo le hablo de ti? ¿Verdad? Si no puedo agarrar la Biblia porque pues no va a aguantar, ¿verdad? O una historia, pues ¿cómo hacemos que ella comience a amar tu palabra? Y nos hemos dado cuenta que debemos de aprovechar cada oportunidad. Y con Eliana yo tengo un montón de oportunidades. Un montón de oportunidades al día, ¿sí? Cuando vemos ahí en la casa, pues hay de muchos animalitos, ¿verdad? Lagartijas, palomas, o pasan los perritos por afuera, ¿no? Un colibrí de repente llega, y tengo muchas oportunidades para decirle y hablarle de Dios. Y decirle: mira lo que Dios ha hecho, ¿no? El otro día a ella le encantan las fresas, ¿no? Se come sus fresas. Y le digo: Eliana, ¿sabes quién hizo las fresas? ¿Sabes quién las creó? ¿Quién las inventó? Y se queda así como: mamá, ¿no? Le digo: no fue mamá, fue Dios.
esa fresa que te gusta mucho fue Dios. Fue Dios, ¿verdad? Y no sabes cuántas oportunidades hay de poder hablar de la palabra de Dios a un niño. Aún cuando algo no está bien, aún en un accidente, en alguna situación, yo puedo enseñarle, ¿verdad? Y enseñarle cosas más profundas. ¿Sabes qué? A veces el pecado en nuestra vida daña a otros. Y hay tantas oportunidades para que no sea parte la palabra de mi boca, ¿sí? Ahora con Eliana, pero con cualquier persona, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades no tenemos de decirle a alguien, eso fue Dios? ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades no hay de decirles que si hubieran involucrado a Dios, o cuando Dios nos dice esto, nos ayuda en esta parte? ¿Sí? O si en esta parte lo que nos dice Dios ayudaría, cambiaría todo. ¿Cuántas oportunidades no tenemos de que no sea parte la palabra de mi boca? Y de que al poder perseverar, al poder esforzarme, al poder ser valiente, cada vez vea más la gracia de Dios en esos aspectos en mi vida. Imagínate qué efecto tiene que no sea parte la palabra de mi boca en mi relación con mi hija. ¿Crees que no va a haber gracia de Dios en su momento? ¿Crees que en su momento Dios no va a empezar a obrar y tratar en su corazón? Claro, pero tengo que esforzarme y tengo que ser valiente constantemente. ¿En cuántos aspectos tú y yo tenemos que perseverar en que la palabra de Dios esté en nuestra boca? Número 2, no se apartará de tu mente, ¿sí? Muchos de nosotros no logramos ver la victoria de la gracia y el amor de Dios en nuestra vida, pero muchas veces es porque nuestra mente está llena de tantas cosas. Y esto realmente creo que lo quiero dirigir en este aspecto, en que hay varios enemigos que nos apartan de poder experimentar la gracia de Dios. Y muchos de esos enemigos tienen que ver con lo que estamos pensando constantemente, ¿sí? Uno de los más claros, hay más fuertes que Jesús trata, es la ansiedad, ¿sí? Cuando viene la palabra, ¿verdad? Y que cae en un terreno donde hay espinos y que la semilla no da fruto, dice que es un corazón que está engañado por el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Y sabes, si yo me he dado cuenta, porque a mí también me pasa, ¿sí? A mí también me pasa estar afanado y querer poner 1 o 2 o 3 o 5 negocios, ¿verdad? Para poder llevar de manera más ligera ciertas cosas. Pero yo me he dado cuenta que cuando mi día en mi mente ocupa todo el tiempo el estar pensando, el estar preocupado, dejo de hacer lo que Dios me está pidiendo hacer, ¿sí? Dejo de darme cuenta de las oportunidades que tengo de poder hacer algo que Dios me ha mandado a hacer, ¿sí? Y lo peor de todo es que no puede pasar no solamente un día, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, podemos pasar años con mentes ocupadas por otras cosas que no es la voluntad de Dios. Pero cuando tú y yo estamos meditando y ocupando nuestra mente en la palabra de Dios, con mayor facilidad atendemos lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Con mayor facilidad hacemos lo que tenemos que hacer. Y no solamente lo hacemos, sino que lo hacemos a la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Pero un enemigo es el afán. Y se añaden muchísimas cosas, ¿verdad? Que la serie, ¿verdad? A veces yo me he dormido pensando en la serie, ¿verdad? Pensando en
imaginándome ahí cómo se va a resolver al siguiente día, pensando y de verdad, es impresionante cómo hoy en día se volvió más tendencia las series que las películas. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero hubo un momento donde las series llegaron y decíamos, ay, ¿por qué las series, verdad? Películas, estaban bien acostumbrados a las películas porque era lo que había. Pero empezaron a llegar las series y ahorita hay más series que películas, ¿no? Y nos mantienen ahí como que picados, ¿verdad? Y 8 temporadas, y 10 temporadas, y 15 temporadas. Es una locura. ¿Sí? ¿Y en cuál temporada vas? En la 8. Pues ¿cuántas son? Y de verdad, a lo mejor parece algo como que no tan importante, pero ocupa mucho nuestra mente, ¿sí? Ocupa mucho. Gran parte de nuestra energía mental, ¿verdad? Está dedicada a eso, y claro que no nos queda tiempo para poder meditar en la palabra. Claro que no nos queda tiempo para poder meditar en el propósito de Dios. Claro que cuando hay un problema no tenemos la sensibilidad, no tenemos la disposición, ¿verdad? Porque es que yo ya quiero ir a ver la serie. Que no sea parte de tu mente. Si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, en el momento donde requerimos esa respuesta, vendrá el Espíritu Santo a sacar de la provisión que hay y llevarlo a nuestra mente y corazón para que podamos vencer todo desafío, toda tentación. Y la Biblia no nos prometió que nos iba a arrancar la tentación de nuestra vida, pero sí nos dio las armas para poder vencerlas. Y es a través de una mente renovada, una mente llena de la voluntad de Dios. Y número 3, que también inicia con esto, y por eso yo creo que es importante, dice: no te apartarás de mi palabra, ¿sí? Y vas a hacer todo conforme está escrito. O sea, no solamente hablar la palabra, no solamente tener la palabra en nuestra mente, sino hacer conforme a todo lo que está escrito. Entonces, mi caminar con Dios, di conmigo, mi caminar con Dios no es una vida de emociones. Dilo conmigo, no es una vida de emociones, es una vida de obediencia. ¿Sí? Y hoy en día no nos damos cuenta hasta dónde toda esta parte de la cultura en el mundo nos ha afectado, ¿sí? No nos damos cuenta hasta dónde se ha metido en nuestras vidas y aún como iglesia las emociones, ¿sí? Porque hoy en día todo atenta a nuestras emociones, ¿sí? Y queremos todo el tiempo estar sintiéndonos así, ¿verdad? Felices. Y ahora se está retomando, ahora que nosotros vemos más material, cómo educar a los hijos y todo, pero ahora hasta se enseña que dejes a los niños que se aburran, ¿verdad? Que es bueno que se aburran. Y ahí está uno siempre queriendo tenerlos entretenidos, ¿verdad? Y no, ahora resulta que es bueno que tengan tiempos de aburrimiento. Pero no nos hemos dado cuenta hasta dónde hoy en día, ¿verdad? Nos levantamos poniéndoles música, ¿verdad? La televisión, un programa, el celular, a la hora de la comida queremos también, ¿verdad? Y hay poca reflexión, hay poca de esto, ¿verdad? De simplemente hacer las cosas por obediencia, ¿sí? Y la vida cristiana no es una vida de emociones, es una vida no es una vida de querer o que me nace, ¿verdad? Uy, esa palabrita, cómo me cae mal, ¿verdad? Es que no me nace. Yo, pues, criatura del Señor, ¿verdad? Pues es que no se te va a dar, ¿sí? No es como que muchas cosas nos nazcan,
pero entendemos que no nos va a definir nuestras emociones, sino lo que nos va a definir es la voluntad de Dios. Y ahora, cuando caminamos y practicamos en la voluntad de Dios, aún puede tener un impacto en nuestras emociones, claro que sí. Pero el verdadero creyente no es el que siempre se siente súper espiritual y súper conectado, no, sino es el que practica lo que ha escuchado de parte de Dios, el que pone en obra. Ese es el verdadero creyente. Obediencia. Y de hecho, toda disciplina es una clase de obediencia, ¿sí? Sí, no es causa de gozo, ¿verdad? Pero a su tiempo va a producir, va a tener un efecto. Pero toda disciplina es como una obediencia. Y no lo hablo desde la perspectiva bíblica. Toda disciplina, estudiar un instrumento, un idioma, hacer ejercicio, algún deporte, al final es someterte, ¿sí? Al final es obedecer a un propósito que va a requerir que tú y yo podamos someter muchas veces nuestras emociones. Y a veces no las emociones, sino aún lo que sentimos físicamente, ¿sí? Que va a exigir más allá de nuestros límites. Y que va a exigir que empecemos a cruzar ciertas limitaciones que teníamos, que a lo mejor van a costar, que a lo mejor pueden ser algo dolorosas, pero toda disciplina es una clase de obediencia. Y en Dios, en nuestro caminar con Dios es lo mismo. Si tú quieres una vida transformada, va a requerir obediencia. Y eso es lo único que nos puede transformar. ¿Y cómo cierra Josué su vida? Primero Josué, el primer llamado que Dios le hace es: levántate y cruza el Jordán. Y Josué obedece y cruza el Jordán. Y cuando lo cruza en seco. Ve la gracia y el respaldo de Dios. La mano de Dios que detuvo el mar para Moisés y su pueblo pudieran pasar fue la misma mano de Dios que detuvo el Jordán para que Josué pasara en seco. Y Dios respalda al que tiene obediencia. Dios no respalda al favorito, ¿sí? Ni al que tiene el título. Dios respalda, ni aunque tenga su nombre bíblico, ¿eh? Que por eso le pusimos Moisés. Dios no respalda eso. Digo, qué bueno, ¿eh? Que puedas ponerle algo que de parte de Dios. Pero lo que Dios respalda es la obediencia. Dios respalda la obediencia a la persona que cree en Él. Josué vio victoria en Jericó, vio los muros cayendo ante sus ojos. Imagínate eso. ¿Cuál fue la instrucción del Señor ahí? Dale una vuelta cada día por 6 días. Y el último día vas a dar 7 vueltas. 13 vueltas en total. Imagínate que después de la primera dijera, no, pues es que ni hasta nos aventaron jitomates, ¿no? ¿Tú crees que no les aventaron algo? Sí. Pero José vio los muros de sus enemigos caer ante sus ojos por su obediencia. No fueron las vueltas, ¿verdad? Porque había un canto antes, ¿verdad? Que el muro se cayó y dando vueltas, ¿verdad? Decía, y estaba la canción así para bailar, ¿verdad? Pero no fueron las vueltas, fue la obediencia. Y la obediencia es fe, ¿sí? De hecho, en Hebreos dice que por la fe esos muros cayeron, ¿sí?
pero la fe es la obediencia. El Señor dijo que ese día iba a haber victoria y el Señor tiene que cumplir su palabra. Y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Va a hacer hasta lo imposible. Cuando vemos la vida de Josué, es una vida de ejemplos, de principios y de promesas de parte de Dios. Y tú y yo podemos aspirar a esos. Ahora, si tú lees ahí la historia de Josué, te vas a encontrar con una batalla en Jai. Y en la batalla en esta tierra, el pueblo de Israel fue derrotado. Y no me voy a detener porque ya me pasé de tiempo, pero ahí fue derrotado el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel decidió conservar, dice la Biblia, el anatema, ¿verdad? Que era algo que era apartado para Dios, que solamente era para Dios. Y alguien por ahí lo guardó en su tienda. Y a raíz de la desobediencia vino la derrota. ¿Qué vino a través de la desobediencia? La derrota. Porque así como la obediencia tiene una consecuencia buena, la desobediencia también. Y ahora la pregunta es, ¿qué más hay en nuestra vida delante de Dios? ¿Obediencia o desobediencia? Si nos despegamos de lo que Dios ha puesto para nosotros, claro que no veremos. Actuaremos en nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia, nuestros propios principios. ¿Y a dónde crees que te van a llevar tus principios? ¿Tus principios son lo suficientemente buenos? ¿Tus ideas son lo suficientemente buenas? ¿Tus metas son lo suficientemente buenas? Lo que Dios tiene para nosotros es bueno, pero se ocupa valentía y esfuerzo para los grandes proyectos de Dios. El proyecto que Dios tiene para ti, el proyecto que Dios tiene para mí, no es cualquier cosa, ¿sí? Es un proyecto grande, ¿sí? Pero se requiere esfuerzo y valentía. Y los planes de Dios no se tratan de nosotros, sino de Él. El plan de Dios para nosotros es que Él sea suficiente. Y lo más grande que podemos encontrar en nuestra vida ya vino y es Cristo, ¿sí? Y lo más importante es que ha sido entregado para cada uno de nosotros. Y esa debería ser la motivación suficiente, que tenemos la mejor porción y en que cualquier situación Él va a estar presente. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar? Vamos a orar, porque la realidad es que Dios es un Dios de misericordia y Él está aquí y quiere ayudarnos para seguir alcanzando su propósito y su voluntad. ¿Por qué no levantas tus manos y haz esta oración? Que el Espíritu Santo pueda guiarte a poder hablar con Él, a poder comprometerte con Dios, a poder tomar la dirección que Dios te está dando. Y poder, si Dios quiere renovar algo en tu vida, si Dios quiere que insistamos en algo, que nos levantemos, que caminemos en una palabra, pues lo podamos hacer. Yo creo que para este tiempo Dios ha insistido y cada vez es más evidente una perspectiva espiritual en nuestra vida, una perspectiva no
terrenal, una perspectiva no superficial. Yo creo que para este punto en la vida de cada uno de nosotros, Dios nos ha hablado de lo que Él quiere hacer y cómo Él quiere bendecirte, cómo Él quiere realmente prosperarte, pero no de una manera egoísta, no de una manera superficial, no de una manera terrenal. Que Dios no está peleado con que estemos prosperados económicamente, pero lo que más le interesa a Dios es que esté prosperada nuestra vida de su plan, de su propósito, de sus promesas, y lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Así, ¿por qué no levantas tus manos y comienzas a hacer una oración guiada por esa voluntad, no guiada por las circunstancias que estás pasando? Que hoy el Espíritu Santo nos pueda ayudar a tener una perspectiva correcta, un enfoque correcto en cuanto a su propósito, y que no sean las circunstancias, las dificultades lo que definan nuestro enfoque, sino que podamos atender lo que realmente Dios quiere hacer a través de cada situación. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has preparado un camino para cada uno de nosotros, Señor, y ese camino es tu voluntad para nuestras vidas, y entendemos que no hay mejor dirección para nosotros que la que tú nos puedes dar. La dirección que tú tienes para mi vida, Señor, como hombre, como papá. La dirección que tú tienes para la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, como hombres, mujeres, esposos, esposas, a papás, hijos, trabajadores, empresarios, Señor, en sus estudios. Señor, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, y requiere, Señor, total dependencia de ti. Requiere desprendernos, Señor, de querer llevar nuestra vida, Señor, a nuestra manera, de querer llevar nuestra vida en nuestros recursos, Señor, en lo que nosotros podemos identificar como buenas oportunidades, Señor, para nosotros, y aún, Señor, para aquellos que nos has dado, Señor. Aún como iglesia podemos tener una perspectiva terrenal, podemos tener una perspectiva de nuestra carne, de lo que nuestros deseos a veces buscan, Señor, que a veces están centrados en nosotros mismos, en no tener un conflicto, en no estar batallando, en no tener dificultades, en vivir una vida tal vez cómoda, Señor. Y esa, Señor, no, realmente no es tu propósito, Señor. No es tu propósito una vida cómoda para nosotros, Señor. No, tú lo que tienes para nosotros es una vida de crecimiento, Señor. Es una vida de madurez. Es una vida, Señor, que pueda reflejar tu propósito, que podamos ser luz, que podamos ser sal, Señor. Y eso nos va a llevar a lugares, Señor, en nuestra propia vida, en nuestro propio matrimonio, a veces complicados, que tenemos que enfrentar, donde no nos podemos moldear, Señor, por las situaciones, no nos podemos moldear por este mundo, Señor, sino donde tendremos que tomar una dirección más allá, Señor, de lo que este mundo, esta cultura, esta sociedad enseña, donde estaremos ser guiados por tu palabra, donde podremos ser guiados por tu Espíritu Santo, donde podremos ver la manifestación de tu poder, Señor, de tu gracia, de tu provisión. Padre, aquí estamos, Señor, y realmente queremos ser seguidores tuyos, verdaderos seguidores, Señor, que nos podamos distinguir por eso, porque te seguimos a ti en todo lo que hacemos, en cómo vivimos, en cómo llevamos nuestra vida. Entonces, Señor, cada uno de los que estamos aquí tenemos tremendos desafíos, Señor. Tenemos tremendos desafíos que tú quieres lograr, que alcancemos. Y vamos a poner nuestra fuerza y vamos a poner nuestro empeño, entendiendo que no es por nuestra fuerza, sino porque confiamos que en obedecerte, en poder creerte, en poder levantarnos, en poder obedecerte,
Señor, ahí es donde tú te vas a mover. Es ahí donde te vamos a ver, Señor. Es ahí donde te vamos a ver. Entonces es importante para nosotros escuchar tu instrucción. Es importante ser renovados, Señor, en lo que tú nos has hablado, para poder seguir dando pasos, para poder seguir siendo obedientes, para poder seguir siendo ejercitados en la disciplina, Señor, en las disciplinas que nos van a manifestar, Señor, la verdadera identidad que tú nos has dado, Señor. Entonces, Señor, sí habrá temporadas donde podremos luchar con ciertas dudas, pero definitivamente, Señor, habrá una mayor gracia. Estaremos convencidos, más convencidos, más persuadidos de cuál es tu voluntad y de quiénes somos en ti, Señor. Donde sea evidente, tan sencillo para nosotros, que no podemos detenernos, que no podemos dejar, Señor, de buscar agradarte. Gracias te damos, Señor, porque tú nos estás llevando a más, Señor. Y se va a manifestar tu poder en medio de nosotros, Señor. Gracias. Yo oro por cada uno de los que estamos aquí, que podamos ser renovados y que podamos recibir esta palabra, Señor, como una palabra directa a nuestro corazón, de poder levantarnos y de poder caminar, de poder ser valientes y de poder esforzarnos. Y comencemos a confesar, comencemos a ser como tu palabra nos enseña, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que cada día, Señor, esté ahí presente tu instrucción, tu palabra, Señor, para la vida de cada uno de los que están aquí. Ahí, Señor, sí, en los momentos de conflictos, en las situaciones más difíciles que están presentes hoy en la vida de cada uno de nosotros, pero también en lo cotidiano, Señor, en las cosas que a lo mejor nos hemos acostumbrado, pero que tú quieres insistir en que vivamos de manera diferente, Señor. Gracias porque tú nos das tu promesa, Señor, pero también nos das tu dirección. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te damos gracias porque podemos creer en que vamos a ver victoria, Señor. Vamos a ver victoria tras victoria. Veremos victoria tras victoria, Señor, mientras estemos obedeciendo tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que hagas un fuerte aplauso por lo que Dios nos ha hablado el día de hoy. Damos gracias por su palabra. Bien, vamos a despedirnos. Y uno de los principios que debe estar presente en nuestra vida en Cristo es que demos gracias por todo. Y pues hoy te invito a que cerremos esta reunión orando y dando gracias por nuestra autoridad, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque tú has dado instrucciones, has puesto en el corazón de tus siervos el cuidar las ovejas, Señor, el rebaño que le has asignado, Señor. Y aprendiendo de ti, Señor, sabemos que ruega por nosotros de que no nos perdamos, Señor. Te damos gracias porque fuerte carga es esa, Señor, y sin embargo vemos que se cumple, que se
que se ejecuta ese principio, esa orden, Señor. Se obedece, Señor, se te obedece, y por eso te damos gracias, Señor, y damos gracias por sus vidas, y levantamos sus brazos, Señor, y bendecimos su entrada y su salida, Señor. Bendecimos a su familia, a su esposa, a su hijo, Señor, a su hija, perdón. Te pedimos que mantengas ese hogar cristiano, Señor. Te pedimos que mantengas en su corazón, Señor, esa orden buena, esa obra buena que tú has hecho en él, Señor, para beneficio de los que estamos aquí, y que hoy levantamos una oración y un altar, Señor, en agradecimiento por la autoridad que has puesto en este lugar, Señor. Padre, pues gracias por este día, por esta palabra, y no ha terminado el día, Señor, todavía. Bendeciremos el momento en que vayamos a dormir, Señor, y te daremos gracias y te daremos honra y gloria por lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Y sí, te pedimos que nos lleves con bien y que nuestras familias estén bien, Señor, en donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, amén. Estamos despedidos, familia. Gracias.